la radio o en una radio como todos nosotros quizás tenemos en casa o también en nuestros vehículos para escuchar lo que presenta Denis. Ahora sí, estamos ya. Hermano, por favor, le pido que abra su Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Como bien usted sabe, además, hermanos, este mes estamos añadiendo y cambiando algunos de nuestros misioneros. Ya vamos a tener ahí una actualización pronto de nuestros cuadros. Y por qué no también, hermanos, saber que cuando nosotros a veces vamos y hablamos de Cristo, a veces te va a algún lugar y habla de Cristo en vacaciones, ahí alguna persona, ¿por qué no también siempre tener ahí una semillita que podemos entregar y compartir de Radio BN? A veces, como decía el hermano Daniel, no hay iglesias en esos lugares y nosotros tenemos una gran bendición de estar acá, pero que en otros lugares es mucho más complicado, no hay que ir muy lejos, sino aquí en nuestro propio país. Así que nos comprometemos a orar también por el hermano Daniel y al final estar teniendo más información de la radio. Ahora sí, hermanos, Juan capítulo 20. Estamos llegando al final de este libro, justo calzando la semana anterior con Semana Santa, pero aún los asuntos de la resurrección no han terminado. Nosotros pasamos del sepulcro, hermano, ahora a unos días después, y vamos a ver, hermano, que la noticia de que Jesús estaba resucitado empezó a correr, hermano, la noticia entre las personas. Ya vimos, hermano, que la noticia de que Cristo estaba vivo no fue algo que fue traspasado, si se quiere decir algo que fue compartido simplemente por personas, hermano, que creían en Cristo. Fue compartido por personas precisamente que no creían en Cristo, pero gente que estaba viva en aquel momento y que simplemente vio todos los hechos que estaban pasando y ante tal evidencia compartieron precisamente que Cristo estaba vivo. Pero al inicio los discípulos, hermano, tuvieron cierta vacilación con esto. Ellos no creían por completo, pero luego ya tendrían muchos entusiasmos. Los discípulos, de hecho, al inicio no creyeron los informes. De hecho, aquí llegamos a la historia donde aparece un discípulo que le llamamos incrédulo, que dudaba, el cual es Tomás. Y él tiene algo también que decirnos a nuestra fe el día de hoy. Pero la misma experiencia que usted y yo podemos tener el día de hoy con Cristo es la experiencia que en aquel tiempo tuvieron los discípulos con Cristo, la cual fue una experiencia transformadora. Cuando vea la vida de las personas que aquí aparecen, tiene usted que preguntarse si es el Cristo resucitado el que ha cambiado mi vida. Y eso puede preguntarse, ¿ha cambiado mi vida el Señor Jesús? Porque, hermano, Jesús va a confortar la fe de los discípulos. Ellos parece que creían en Cristo, pero a medias, dudaban mucho de lo que Cristo estaba haciendo. Y es en el versículo 19 de Juan 20 donde vamos a comenzar y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Toda esta primera parte, hermano, ocurre el primer día de la semana. Gracias. De hecho, recordamos, hermano, que el séptimo día de la semana, el sábado, era una conmemoración, por decirlo así, de la obra de Dios en la creación, del descanso del Señor. Pero ahora, el primer día de la semana, nuestro actual domingo, hermano, era ya en ese entonces una conmemoración de una nueva creación. O sea, el sábado conmemoraba el día que Dios miró su creación y dijo que era buena y la vio terminada, pero el primer día de la semana, el domingo, ahora conmemoraba la nueva creación que existe en el corazón de cada creyente. De hecho, hermano, el día del Señor conmemora la obra de Cristo terminada, la salvación. Dios obró 6 días, descansó, pero Jesús estuvo sufriendo y completó la obra, por supuesto, hermano, de salvación el día que resucitó, el día domingo. De hecho, hermano, antes de este momento que nosotros estamos viendo acá, ocurrió, hermano, que hubo 5 apariciones de Cristo que están registradas a María Magdalena, a Pedro y a los discípulos camino a Maús, otras mujeres y a los discípulos ahora, con excepción de Tomás. Estaban todos reunidos, sin Tomás. Y los discípulos se nos dice en el versículo 19 que tenían miedo. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Ellos tenían miedo, habían escuchado que Cristo estaba resucitado, pero tenían miedo.
Se puede simplificar a veces un poquito cómo nos sentimos nosotros. Sabemos que Cristo está resucitado, pero aún así tenemos miedo. Tenemos miedo a las que las personas puedan decir por hablar de que somos cristianos. Tenemos miedo, hermano, de mostrarnos tal cual somos o mostrar en quién creemos por miedo a lo que las personas digan. Es que en el trabajo, es que en el colegio, es que en la universidad, es que no quiero tener problemas, es que no quiero que se burlen de mí. Y los discípulos, a pesar de que habían escuchado de que Jesús había resucitado, seguían teniendo miedo de los judíos. Y obviamente no sabemos todo lo que estaba aquí alrededor pasando, pero tenían miedo. Y Jesús, hermano, se aparece. Jesús se aparece en lo que vimos. Jesús entra a la habitación. Y aquí quiero que se pregunten, hermano, ¿qué hubiéramos pensado nosotros sin saber que Jesús le dice, pasa a vosotros, que el Señor Jesús le hubiera dicho? Muchos de nosotros diríamos, bueno, el Señor Jesús entraría y dice, oye, pero ¿cómo tienen miedo? ¿Cómo no fueron a verificar que yo estaba vivo? Están encerrados. Si escucharon que yo estaba vivo, debieron salir. Siempre lo mismo con ustedes, discípulos, pasa una y otra vez. Yo estoy cansado ya de ustedes, yo no aguanto más, no doy más, porque ¿cómo van a seguir teniendo miedo? A veces esa es un poco la actitud que nosotros tenemos con ciertas personas. Pero el Señor Jesús hace algo distinto, porque imitar al Señor Jesús, hermano, nos lleva más allá. Y lo que hizo el Señor Jesús fue entrar, hermano, para fortalecer su fe, para hablar a su corazón. Lo que hizo fue transformarles, fue a ellos, los tranquilizó. En el cuerpo que el Señor tenía, un cuerpo ya resucitado, glorificado, Él entra sin la necesidad de que la puerta se abra. Y muchas veces, hermanos, el Señor quiere obrar en nuestra vida sin que nosotros, y el Señor va a obrar muchas veces, hermanos, sin que nosotros queramos. Alejados de Él, pero el Señor siempre está ahí una y otra vez buscando, tratando e intentando traernos de nuevo al hogar. Entonces, hermanos, es impresionante, como le decía, que estos hombres estuvieran llenos de miedo. Había muchas razones para no estarlo. De hecho, más adelante, en Marcos 16:14, Él les va a reprochar esta incredulidad. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice cuando entra? El Señor quiere confortar estos corazones atribulados, estos corazones con miedo. El Señor quiere cambiar estos corazones con miedo. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Le dice, hijos, no se preocupen. Ustedes tienen un gran valor, ustedes son fuertes, ustedes tienen habilidades. Ustedes salgan, conquisten el mundo, ustedes pueden hacer lo que quieran, la fuerza está en ustedes. Dejen de tener miedo, el miedo es para los débiles, para los cobardes, ustedes son gente valiente. No, hermano, ¿cómo confronta el Señor el corazón de estos hombres? Va y les dice, paz a vosotros. Tres palabras, paz a vosotros, la cual era una palabra en su idioma, que era shalom, el saludo de paz. Él podría haber reprendido su incredulidad y su cobardía, pero no lo hizo. Esto me hizo recordar el Salmo 103, versículo 10, que ahí dice, hermano, el Salmo 103, 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es tanto la experiencia salvadora de Cristo como el día a día que usted vive en el Señor. Usted se equivoca, usted peca, usted habla lo que no debería, piensa lo que no debería, hermano, a veces hasta hace cosas que van en contra de la palabra del Señor, usted desconfía de Cristo, pero el Señor dice que no nos paga conforme a nuestras obras. La palabra sabe, porque la palabra es un espejo, es una espada que llega hasta nuestro corazón y sabe, hermano, cuánto nosotros nos alejamos del Señor. Pero el Señor no llega con un hacha, no llega con un juicio, no llega con una hoz, sino que llega con paz a nuestra vida. Porque la obra de Cristo es eso, es una obra de paz. De hecho, hermano, si usted me acompaña a Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, hermano, el versículo 1 dice, hace tiempo atrás compartíamos una semana, hermano, el hermano Jorge acerca de este tema, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, hermano, ¿por qué necesitamos tener paz con Cristo? Porque sin Cristo, hermano, éramos enemigos de Dios. Esa es la descripción que Dios hace de usted. No es la que yo hago, no es la que yo me imaginé. Es la que Dios nos dice que éramos, hermano. Enemigos de Dios. Sin Cristo éramos enemigos de Él. Pero por medio de Cristo y su justificación, ahora nosotros podemos tener paz. No en la vida, no puedes tener paz para realizar tus proyectos, paz para irte tranquilo a descansar, sino que está hablando de paz con Dios. Porque solamente al tener paz con Dios, hermano, usted puede estar verdaderamente tranquilo. De hecho, hermano, en Romanos 15:10 dice aquí la palabra, en Romanos 15:10, y otra vez dice, perdón, 10:15, lo dije mal, ese no es, 10:15.
Romanos 10:15. Ahora sí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está hablando de la evangelización y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermano, lo que nos quiere decir esto es que el mensaje de Jesús a nuestra vida es un mensaje de paz, de traer paz al corazón. Queremos experimentar, hermano, verdadera paz en la vida, entonces debemos apuntar y mirar aquí. Hermano, cada mañana usted da gracias al Señor por un nuevo día, o debería ser, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Hay algo intrínsecamente malo en eso. Ya, pero ¿cómo está diciendo ese pastor? Y quiero dejarme a dar a entender. Es que damos gracias a Dios por un nuevo día, porque Él nos da la oportunidad de vivir. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces, si usted se pusiera a pensar, si esa noche usted partiera a la presencia del Señor, obviamente no va a estar acá, daríamos gracias también por Él habernos llevado a su presencia, por Él habernos llevado a su hogar. Obviamente, hermano, cada día es una oportunidad que Dios dice, estoy dando un nuevo día para que vivas para que vivas para mí. Porque si aún no te llevo a mi presencia, es porque aún quiero que sirvas a mi nombre. Algo interesante que decía el video que mostró hermano Daniel acá, es que hablaban ahí los hermanos, todos los que están detrás de la radio BBN, que ha alcanzado a muchas personas. Ellos decían, quizás nos queda poco tiempo para servir. Puede ser o no, hermano. Quizás nos queda poco tiempo. Y uno ahí a veces empieza a pensar el poco tiempo en sus proyectos. No voy a alcanzar a lograr esto, no voy a alcanzar a lograr aquello. No voy a alcanzar a lograr A, B, C o D. Pero el Señor dice, hoy día tú puedes tener paz. Puedes tener paz de esa tribulación. El día viernes nos juntábamos con los jóvenes mayores, hermanos, y hablábamos sobre la ansiedad, la depresión, el temor, todo ese tipo de situaciones que propician a veces medicaciones, terapia y todo. Y hablábamos cómo solo el Señor verdadero puede traer paz al corazón de las personas. Y esa es la verdad. Solo Cristo puede traer paz al corazón de las personas. Nada más, nadie más, mejor dicho. Por eso, hermano, el hombre le declara constantemente la guerra a Dios. Pero Dios quiere traer paz al hombre. Jesús no vino a ellos, sino que les dio seguridad. Si se da cuenta, aquí en el versículo 20 se dice que Él les dice, paz a vosotros, les saluda. Y luego, ¿qué hace el Señor Jesús, hermano? Le muestra las heridas de sus manos y de sus pies. Ellos no se lo pidieron para creer en Él. Él se lo mostró. Él simplemente les dio esta seguridad. Quizás, hermano, usted no está pidiendo, hermano, razones para creer en Cristo, pero no se preocupe que Dios también se encarga de darle seguridad. Dios también se encarga de darle fortaleza a su vida. Por eso, hermano, las heridas que Él le mostraba, luego de haber resucitado, son una linda señal, un lindo testimonio de algo. Así como sus heridas aún permanecían de su sacrificio, así como las heridas de haber ido a la cruz aún permanecían, la salvación de los discípulos aún permanecería. Porque las heridas ahí estaban. El sacrificio había sido pagado. Por lo tanto, hermano, Él recibió el pago total por la rebeldía del hombre. Ellos podían tener paz hoy y mañana. La base de la paz que gozamos se halla solamente en la persona de Cristo. Hermano, pregúntese si hay algo ahora que le roba la paz. Si hay algo ahora que quita la paz que puede existir en su corazón. Si hay algo que está atribulando su mente. Usted dirá, pastor, pero es que los problemas que tengo son muy fuertes, usted no los conoce. Usted no sabe, usted no ha pasado por eso. Está bien. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay diferente a paz, es muy diferente de no tener ningún problema. Porque honestamente, la verdad, es difícil encontrar un momento en la vida donde no hay ningún problema. Es muy difícil. Pero Dios nos dice que podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Por eso, hermano, Él se aparece y nos da fortaleza. Si usted siente miedo de algo hoy, recuerde, la victoria a ese temor se logra al encontrarse en Cristo resucitado. Cuando Jesús vio, hermano, que el temor de los discípulos se transformó en regocijo, es entonces que nos comisiona a hablar de la paz. Usted se da cuenta en el versículo 21, le dice, paz a vosotros, y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces él, hermano, había sido enviado por Cristo, por Dios, y Cristo ahora los envía al mundo, con un gran privilegio de ser enviado por el mismo Rey de Reyes, pero a la misma vez una responsabilidad. En Juan 15, que leímos tiempo atrás, hermano, mientras estudiábamos la palabra, Juan 15, el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado,
así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Significa, hermano, que el mismo amor que Dios tiene por Cristo es el amor que el Señor Jesús tiene por usted. La misma paz que Dios tiene con Cristo es la paz que Dios le da a usted, pero en la misma forma en que Dios ha enviado a Cristo al mundo, así le ha enviado Cristo a usted. De ir y predicar y dar testimonio a todo el mundo. Él está diciendo, prediquen mi palabra, que más conozcan de mi paz, que más sepan que yo he resucitado, que yo puedo cambiar sus vidas. Solo piensen en un alma más. Y debe haber sido gran gozo, hermano, que en medio de los fracasos de los discípulos, Dios los haya llamado, los haya confortado y los haya comisionado a predicar al mundo. Ellos habían abandonado a Cristo, habían huido, estaban escondidos, tenían miedo, pero el Señor Jesús, hermano, quita todo ese velo, todo ese miedo, todo ese temor y los envía a predicar la salvación. Fíjese, hermano, que el versículo 22 y 23 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y aquí, ¿qué le está diciendo, hermano? Le está diciendo, yo les doy paz, pero también les doy seguridad, les doy fortaleza. Estoy cambiando lo que hay dentro de su corazón, porque ahora, hermano, Dios no solamente es un ser que pudiéramos decir que es Dios y que nos ha salvado, pero que está fuera de nosotros, sino que Dios nos dice, hermano, que el Espíritu Santo ahora vive dentro de nosotros, que está Dios con nosotros. Entonces, hermano, usted nunca va a poder decir, Dios, ¿por qué te has alejado de mí? Porque Dios está en usted. Y si usted se siente que Dios se ha alejado de usted, hermano, es porque usted realmente se está alejando y usted rechaza la voz de Dios. Dios nunca está lejos de nosotros, pero nosotros a veces queremos irnos lejos de Dios. Si usted recordará, hermano, al inicio comparaba la creación un poco con el séptimo día de la semana. Y hay otro símil interesante, hermano. En Génesis 2, versículo 7 dice que Dios sopló en el hombre el aliento de la vida. Pero ahora se nos dice que sopla, hermano, el Espíritu Santo porque ahora hay una nueva vida en nosotros. Hay una nueva vida, es un nuevo aliento de Dios, el aliento de Jesucristo, una nueva vida en nosotros. Los discípulos, sin ser llenos del Espíritu Santo, no podrían haber vivido la vida cristiana, no podrían haber predicado, no podrían haber testificado. Todos nosotros sabemos, hermano, que en medio de los contextos que vivimos, sea familiar, sea laboral, hermano, sea en el barrio, donde sea que nosotros nos movamos y decimos y vivimos como verdaderos creyentes, vamos a experimentar la persecución de otras personas, vamos a experimentar a personas que quieren aprovecharse de nosotros, vamos a experimentar una y otra vez, hermano, esa burla por ser cristianos, pero, hermano, por más difícil que eso sea y parezca, el Señor está con nosotros. Y el Señor ha dicho, yo estoy con ustedes, el Espíritu Santo. De hecho, hermano, aquí hay una frase que si uno la lee rápido o no indaga mucho, como la frase del versículo 23, pareciese ser que Dios le daba a los discípulos el poder de remitir los pecados, ¿no? De perdonarlos. Pero no es lo que está diciendo inherentemente. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que si ellos proclaman el mensaje de paz y las personas ponen su fe en Cristo, hermano, van a ser perdonados sus pecados. Pero si las personas rechazan, por decirlo así, hermano, a Cristo, las personas van a seguir reteniendo sus pecados. Entonces, hermano, cuando los primeros creyentes salieron al mundo, anunciaban las buenas noticias de salvación. Y lo que pasa es que con los posteriores creyentes como nosotros, sucede algo distinto, hermano. Porque no siempre cuando hablamos de Cristo, hablamos de las buenas noticias de salvación. Hablamos de un camino más entre muchos. Hablamos de un camino más como si no fuera, hermano, algo de vida o muerte para nosotros. A veces Dios le ha dado a usted la oportunidad de predicarle la palabra a personas enfermas, pero nosotros no lo hacemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ninguno de nosotros se mantiene asegurar la vida, ni el tiempo que va a vivir, ni cuánto va a vivir, ni cómo va a vivir. Es necesario el día de hoy ver la urgencia de que este mensaje tan precioso, hermano, sea compartido con otros, sea compartido con los demás para ver el milagro del perdón. Si los pecadores creen en Cristo, entonces pudiéramos decir, hermano, que con la autoridad de que hemos predicado la palabra, estas personas han recibido perdón de sus pecados. Los discípulos ahora habían pasado de tener temor a un temor desvanecido y ahora fortaleza con el Señor. Ellos tenían tanto paz con Dios como también la paz de Dios en su corazón. Y tenían una misión.
Usted también tiene que llevar esas buenas noticias. También tiene el Espíritu que les capacita para eso. Y la pregunta es, si no lo hace, ¿cuál es la razón de no hacerlo? ¿Cuál es la razón, hermano, para mantener nuestra boca cerrada? ¿Cuál es la motivación que puede, hermano, hacer que nosotros obviemos este mensaje tan precioso de Cristo? No prediquemos la palabra. En la explicación de los discípulos es el miedo a los judíos. Y quizás el miedo en nuestra vida puede ser el miedo a muchas cosas. Pero el creyente, dice la palabra, que el creyente no tiene un espíritu de cobardía en su interior, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para nosotros poder saber que Cristo quiere obrar en nuestra vida y Él va a ser glorificado. Ahora, hermano, entremos al capítulo 20 que estamos, pero al versículo 24, una sección hasta el versículo 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, aquí llegamos a la sección de Tomás. Tomás, hermano, ¿por qué no estaba con los discípulos? ¿Qué pasaba por la mente de Tomás? Estaba tan desilusionado que ya ni siquiera valía la pena reunirse con los discípulos. Hermano, la soledad solo alimenta el desaliento y contribuye a que nos estemos más en la lástima propia. Por eso, hermano, necesitamos la comunión de otros hermanos, de otros creyentes, la compañía de ellos en oración, como el miércoles cuando oramos unos por otros. Hermano, usted necesita eso. Necesita orar con otros. Necesita, hermano, decirle: hermano, voy a estar orando por tu petición, hermana, voy a estar orando por tu petición. Para eso también tenemos medios como el grupo de WhatsApp de la iglesia, para que si un hermano, como hemos visto esta semana, tiene alguna petición, la comparte, y los demás oremos, ¿o no, hermano? Y podamos unos a otros apoyarnos en oración, porque lo necesitamos. Pero cuando un hermano está lejos de la iglesia, está lejos de la protección de Dios por medio de la congregación, ¿sabe qué pasa? Se aísla y se pone. Y obviamente la soledad nos lleva a la lástima propia. Nadie se preocupa por mí, decimos a veces. Nadie está ahí conmigo. Y a veces sí hay personas que han tratado de estar, pero que nosotros hemos repelido. Así se dice, ¿no? Desde el verbo repeler. Voy a buscarlo después ahí, ¿no? Pero también, hermano, muchas veces pudiéramos fácilmente preguntarnos si nosotros nos hemos preocupado por otras personas, si nosotros hemos buscado ser de bendición a otros. Tomás era incrédulo, pero también, hermano, no solamente era incrédulo, sino que tenía una perspectiva pesimista de las cosas. Tomás dudaba, pero Jesús, hermano, trató sus dudas, pero más lo confronta por ser pesimista. La duda, podríamos decir, a menudo es un problema intelectual, pero la verdad, hermano, es que la incredulidad es simplemente decidir no creer. Tomás está en una convergencia de la duda a la incredulidad. Quiere decir, hermano, que a veces uno puede tener preguntas, hermano. Por ejemplo, hermano, cuando íbamos a comprar este local, nos faltaba una proporción grande de millones de pesos, y uno decía: ¿cómo puede ser esto posible? Naturalmente hay dudas, pero confiamos en el Señor, y Él proveyó. Entonces, hermano, cuando uno tiene ciertas dudas, no es incorrecto llevarlas ante el Señor, pero la incredulidad, es decir, simplemente en ese tiempo, no es posible, no se puede. No, pero Dios puede hacer nada, es que Dios no puede hacer nada. Esa es su incredulidad. Y cuando vemos aquí que era lo que Tomás no creía, habían informes de personas que habían dicho que Jesús estaba resucitado. Habían pasado 8 días, hermano. 8 días de que el Señor había aparecido a los discípulos, y los discípulos le dijeron
al Señor hemos visto, y Él dice, si no viere sus manos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Y muchos estamos como Tomás. ¿Sabe qué, hermano? Tratando de buscar una experiencia personal y física con el Señor, no solamente personal. Él ponía condiciones para seguir al Señor. A veces hay personas que ponen esa condición. Si el Señor no se me apareciera, dice, si el Señor no estuviera aquí en medio mío, yo no creería en Él. Por tanto, Tomás sirve como una advertencia para nosotros, hermano. Que Jesús fue a donde estaban congregados y les dio evidencia de su resurrección. Si usted se da cuenta, hermano, en el versículo 19, ahí se nos comenta, hermano, que Jesús apareció, les dijo, paz a vosotros, y les mostró sus heridas, y ellos tuvieron gran gozo. Pero Tomás no había estado con ellos. O sea, Tomás, hermano, por no congregarse, se perdió una gran bendición. Hermano, no es que uno quiera tener control sobre la vida de las personas. Usted sabe que no es así. Pero hay una gran bendición en congregarse. Y si hay una gran bendición en congregarse, no congregarse significa pertenecer, ¿sabes? Hay una gran bendición en estar acá. Y hay una pérdida muy grande cuando no lo estamos. No sabemos cómo el Señor se va a mover, se va a glorificar. No sabemos cómo puede ser el testimonio o la llegada de una persona o cómo Dios obra por medio de otros hermanos. ¿Cómo serán las bendiciones en la iglesia que muchas veces son difíciles de cuantificar? Pero la respuesta es siempre no. Usted necesita congregarse lo más que pueda. Usted, hermano, lo necesita. Usted lo necesita, hermana. Sus hijos lo necesitan, hermano, hermana. Necesitamos congregarnos para crecer en nuestra fe. Necesitamos congregarnos para descubrir y tener una experiencia con el Señor. Debido a que Tomás no estuvo allí, no vio a Cristo, no oyó sus palabras de paz. De hecho, hermano, note que en el versículo 20 Jesús les muestra sus heridas, sus manos y el costado, y es exactamente lo que Tomás pide. O sea, él pasó 8 días, hermano, desperdiciados por su incredulidad. Uno nunca sabe qué bendición especial se va a perder. Pero si estamos obedeciendo al Señor, hermano, vamos precisamente a ver esta bendición. Jesús había oído las palabras de Tomás, nadie tenía que informarse. Así que Jesús va al día siguiente y se aparece. Les saluda nuevamente con un mensaje de paz. Versículo 26, paz a vosotros, el mismo mensaje, pero ahora dirige su atención hacia Tomás. Cuánta misericordia tuvo el Señor con Tomás. Él dudaba. No solamente dudaba, sino que era pesimista. El pesimista sabe qué hace, no regularmente contagia a otros. Ahí en este mensaje no tomemos, pero podemos imaginarnos a Tomás me vivirá en el cielo si estoy intentando. Pero quizás ahí está Tomás y los discípulos contando, hoy el Señor se apareció con nosotros y vimos sus heridas. Y Tomás, ¿y por qué no tocaron las heridas para que fueran de verdad? O sea, por eso digo, quizás estoy inventando. Pero es lo que él dice en el versículo 25, yo quiero tocar sus heridas. Aún así no creía, hermano. Es alentador saber que el Señor tuvo el interés y la preocupación personal por Tomás, que era increíble. Quería fortalecer su fe e incluirlo en las bendiciones que él iba a darle a sus discípulos. Tomás nos recuerda, hermano, que ser incrédulo al Señor, incluso estando acá, hermano, ser incrédulo de lo que Él puede hacer, hermano, es precisamente perder bendición. Hermano, ¿usted tiene alguna persona en su familia que usted cree que Dios no puede cambiar? Entonces, hermano, vacíe su incredulidad, porque Dios sí puede hacer. ¿Cree usted, hermano, que Dios hay cosas que no puede hacer? Que su problema, ya fue, hermano. Que usted está con una actitud pesimista de la vida diciendo, bueno, porque así en la vida los problemas llegan, ¿no? Porque Dios puede fortalecerle en medio de eso. Esa es una actitud pesimista como la que tenía Tomás. Muchas personas, de hecho, hoy día quieren recibir revelaciones y visiones de Jesús hasta apareciéndose. Pero en el versículo 30 Jesús le dice que hay una felicidad aún mayor en no ver y creer. Hay una felicidad mayor, hermano, en lo que usted experimenta, a lo que los discípulos experimentaron. Y dice que ellos se regocijaron mucho, en el versículo 20, se regocijaron mucho y el Señor dice que hoy día podemos tener mucho más gozo que ellos. Yo quiero que usted se pregunte si usted tiene mucho gozo en el Señor. Tiene que mirar a Cristo lo que Él está haciendo. Tiene que mirar la bendición de escuchar la palabra como usted lo está haciendo ahora.
De hecho, hermano, muchas personas dicen quizás si Dios se me apareciera de tal manera en que mis ojos puedan verle y puedan facilitar mi fe, si yo pudiera entrar 10 segundos al cielo y verle, si pudiera oír su voz apareciendo y susurrándome que soy su hijo, si pudiera ver algún milagro, dicen algunos, estoy seguro de que el Señor, si me diera estas cosas, yo creería en Él, pero hermano, la verdad es que no. Hay mucha más bendición, hay mucha más felicidad en creer como usted ha creído. Su felicidad es mayor. Si deseamos ver, puede que veamos, pero hay una bendición mucho mayor a la cual el Señor nos llama. Cuando usted pide evidencia, demuestra que no está contento en vivir por fe. La mejor bendición pertenece a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Sí, pero tenemos que recordar que todos nosotros vivimos por fe. Pero sabe que, hermano, la gente afuera, sin Cristo, también vive por fe, pero fe en cosas incorrectas. Fe en sus capacidades, fe en su trabajo, fe en su familia, fe en cualidades abstractas como el amor, pero en algo tienen fe las personas. Pero usted, hermano, tiene que saber que si ha creído en Cristo, tiene la fe puesta en el lugar más poderoso del universo. No debemos mirar a Tomás y a los otros discípulos y envidiarles. A veces, hermano, había una alabanza bien antigua que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, hoy estoy justificando a la mujer con el flujo de sangre. Pero a veces esa es como la experiencia que quisiéramos tener. Y a veces decíamos, si tan solo yo tocase al Señor, ¿cómo sería ver su rostro? ¿Cómo sería haber caminado 10 minutos con Él? Y el Señor dice, hay más bienaventuranza en no haber visto, porque ¿sabes qué va a pasar en mí? Van a verme por la eternidad, van a estar en la eternidad conmigo. Esperen eso, gócense en eso, está diciendo el Señor. Gócense en esperar eso, aunque no me han visto. Porque su asombro va a ser mucho mayor. Va a ser un asombro por Cristo, pero sin vestigios del pecado en nuestro corazón. La gente miraba a Cristo y lo rechazaba a veces. Nosotros diríamos, pero ¿cómo pasa eso? Quizás a nosotros también nos pudiera pasar. Pero en el cielo vamos a tener un asombro sin pecado, hermano. Completamente perfecto. Va a ser una experiencia que es difícil imaginar, hasta difícil de describir. Pero va a ser, el Señor dice que es mucho mayor de lo que ya hemos. No es necesario ver a Jesús para creer. Es necesario simplemente escuchar su palabra y creer. De hecho, hermano Tomás, yo me acuerdo haberlo dibujado en mi escuela dominical, tampoco es que esté mal, poniendo las manos precisamente, hermano, en las heridas de Cristo. Pero de repente al leerlo dije, pero no fue lo que hizo Tomás. Tomás no tocó la herida del Señor. Él dice que escucha las palabras de Cristo diciéndole, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en mi costado, tal cual Tomás le había dicho. Y Tomás, solamente al escuchar eso, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él está usando dos palabras en el idioma original que solamente se referían a Dios. Señor mío es una palabra traducida del hebreo Adonai, que es conocido como la palabra para Señor, Curios en griego, y Dios mío es la palabra Teos, donde viene ateo, o sea, sin Dios, y por supuesto, hermanos, de donde en el hebreo se usaba la palabra Elohim para Dios. Él reconoció a Cristo como el Señor y Dios de todas las cosas. ¿Por qué comento esto, hermano? Porque esta es una clara alusión a que Jesús precisamente lo es. Pedro, en Hechos 10, recibe adoración de una familia y dice, no, párense, que yo soy igual a ustedes. El ángel en Apocalipsis 19 va Juan a arrodillarse ante el ángel y el ángel le dice, Juan, no te arrodilles, viene uno al que merece arrodillarse, es Cristo. Solo Cristo, hermano, pudo recibir esta precisa adoración para que se dé cuenta que Cristo no es como cualquier otra persona. No es como cualquier otro profeta, como algunos dicen por ahí. No es que Él no sea Dios, Él es precisamente Dios. Y necesitamos creer en eso. Por eso, hermano Tomás tuvo una experiencia de fe. Su fe fue transformada. De hecho, hermano, de Tomás se nos dice, la tradición cuenta que Tomás fue un discípulo que empezó a predicar tanto la palabra que dice que llegó incluso hasta el campo de la vida. Llegó predicando la palabra y murió. Entonces, hermano, tú y yo no podemos ver a Cristo físicamente. No podemos verle haciendo los milagros, pero el relato está allí. Y es todo lo que necesitamos, hermano. La fe es por el oír. No por el ver, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted experimente a Cristo. Lo que Él vivió, registrado aquí en la palabra. Lo que Él dijo y lo que Él hizo. Toda la evidencia de que Cristo es, dice ser, inmutable.
Él concluye el versículo 30 y 31. Aquí Juan, aunque queda otra sección, luego que vamos a tratar ya las siguientes semanas. Y él dice que hizo muchos otros milagros, pero que él dejó los que eran necesarios para que nosotros creyésemos. El versículo 31 dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, tener vida no significa, hermano, vida eterna, no significa vivir para siempre. Porque la persona sin Cristo también tiene vida eterna, solamente que la va a vivir en el infierno. Tener vida eterna, hermano, significa tener calidad de vida en el cielo y calidad de vida también ahora. Usted puede vivir, hermano, sin odio en su corazón, sin resentimiento, sin ira, hermano, sin frustraciones. Cuando usted dice que estoy demasiado frustrado por esto que ha pasado, por esto que he visto, ¿cómo puede ser que aquí, que allá? Lo que está diciendo es, estoy dejando de confiar en la paz. Estoy dejando de confiar en ti, estoy mirándome a mí mismo, y eso es un error, hermano. Por más razón que pudiera tener, si se quiere. Y es un error, porque no estamos mirando así. Estamos viéndonos a nosotros, hermano, como lo más importante, por eso nos frustramos tanto. El creyente, hermano, no tiene que morir para experimentar la vida que Cristo le promete hoy. Los discípulos cambiaron su estado de ánimo y fueron cambiados por el temor que tenían al valor. Y Tomás fue cambiado de incredulidad a confianza. Y Juan nos invita a creer en ese Cristo, nos invita a creer en ese Dios. Y si ya has tomado una decisión en tu corazón de creerlo, pero sientes que no estás viviendo como el Señor nos llama a vivir, la pregunta es por qué. Quizás el miedo, quizás el orgullo. ¿Qué es lo que está, hermano, impidiendo, hermano, que el flujo del río de agua viva que es el Señor, hermano, vive esa vida especial que era prometido? Él ya pagó, hermano, el precioso regalo de la vida eterna y podemos empezar a vivirlo. Pero ¿cuánto de nosotros deberíamos decir al Señor, perdona mi integridad, perdona más, perdona mi miedo, quiero ser un testigo fiel de ti, quiero ser alguien que cree en ti, que te proclama, que dice con confianza que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que no hay nadie más en que yo haya creído. Como dice el Salmo 73, que fuera de ti nada es. Y vamos a tomar un tiempo para orar y estaremos terminando nuestro servicio.